Pineda, quien es especialista en medicina familiar, magíster en educación superior y profesor titular de la Universidad del Valle. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia, como decía la doctora. Bueno, vamos a aprender esa experiencia que hemos tenido en la universidad. Primero, una muy pequeña reflexión, pues, realmente nosotros consideramos que la labor docente debe ser una labor de reflexión permanente, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues siempre nos estamos preguntando cuáles son los problemas y necesidades que hay en la formación de nuestros médicos en este momento. Y así hemos pensado que hay unas debilidades fundamentales. La verdad, nosotros sí consideramos, y pues yo sé que esto puede ser un punto de controversia, pero sí consideramos que existen ciertas debilidades en la formación de nuestro médico general para lo que se necesita. Y desafortunadamente, algunas de esas debilidades son lo más fundamental de todo. Establecer una relación adecuada médico-paciente, todo el proceso de anamnesis y examen físico y el proceso de diagnóstico adecuado. Aunque pues, es difícil poder tener estudios que evidencien esto, nosotros podemos ver lo que hay en las declaraciones inclusive de la SCOFAME y de diferentes organizaciones a nivel internacional de educación médica, e incluso en un aspecto desafortunado, nosotros como somos universidad pública, tenemos mucho de peritos de demandas contra médicos, y lo que uno observa muchas de estas demandas es que justamente esto es lo que está fallando. La mayoría de las demandas son por esto, realmente. Entonces, sí consideramos que existen debilidades en eso. Afortunadamente, muchas de las charlas que nos han antecedido han ayudado a establecer mucho el marco teórico, o sea que en esta parte podemos ir bastante rápido. Incluso por aquí está el doctor Amaya, que también es bastante experto en esto y ya también tiene una conferencia previamente. Nosotros consideramos que el acto médico es un acto comunicativo. Ya eso también se expuso en una de las charlas anteriores de miércoles con bastante vehemencia. Todo es un acto comunicativo esencialmente, y pues hemos considerado ya internamente en nuestro proceso que existe una debilidad en esas áreas comunicativas como la forman nuestros estudiantes de medicina. Por eso, cuando se asume la coordinación del curso de semiología, entonces se replantean los objetivos y metodologías del curso. Y una de las decisiones que se toma, aparte pues, de obviamente fortalecer todo esto, es para poder fortalecerlo, introducir lo que es la simulación, y pues eso hace parte de una revisión que se hace de experiencias y de literatura. Para eso, entonces, consideramos que la educación pues, médica basada en la evidencia tiene una serie de pilares que lo justifican, como es una justificación bioética, que es tal vez la más importante. Yo creo que para cualquiera es claro que es mucho mejor que un estudiante de prueba de posgrado se enfrente al hacer un procedimiento a un paciente que haya tenido una curva de aprendizaje previa en simulación, a que se enfrente directamente como había sido lo tradicional hasta ahora. Y eso pues es muy claro para todos, pero tal vez en el aspecto comunicativo no es tan claro, porque la mayoría no tiene en la mente que las palabras del médico pueden hacer daño, y aunque sobre esto es muy difícil tener evidencia científica, consideramos que tal vez los médicos hacen mucha mayor tragedia con las palabras que inclusive con los procedimientos, aunque eso es difícil de medir. También en la justificación logística, todos ustedes pues, son conocedores de las dificultades que tenemos en los centros de práctica, en conseguir centros de práctica, en tener adecuado volumen de pacientes. Entonces hay una justificación logística, además porque así tuviéramos los escenarios ideales. En un tiempo de rotación es imposible que un estudiante se enfrente a todas las posibles patologías y hallazgos que debe tener. Entonces también hay una justificación logística en ese sentido. Igualmente hay una justificación pedagógica, porque es curioso, pero en la reflexión que ha traído la educación médica, el uso de la simulación, nos ha llevado también a repensar cómo estamos haciendo el resto de cosas, inclusive la misma práctica con pacientes. Entonces, eso ha llevado a ser claro en que hay una justificación también pedagógica sobre eso. Hay muchos fundamentos pedagógicos alrededor de que no vamos a entrar en detalle, porque no alcanza el tiempo, no la idea. El aprendizaje experiencial, que es mucho más allá que simplemente la práctica, porque pues práctica toda la vida de medicina de los griegos, pero va mucho más allá de eso, es una práctica reflexiva. La práctica deliberada, que es un concepto que nace mucho inclusive de los deportes o de maestros de ajedrez, y mirar cómo se vuelve un experto. El Master Learning, que pues, todavía no estoy seguro de si la mejor traducción puede ser al español, por eso lo dejo en inglés, pero alcanzar la maestría y siempre buscando ser los mejores en lo que estamos haciendo. La integración curricular, que es un elemento muy importante, que tiene que ver con no ver la simulación como un aspecto aislado, sino que debe estar integrado, es una discusión en el currículum, porque si no, sobre todo cuando se utilizan los maniquíes, se vuelven los juguetes, que se van a jugar los estudiantes.
Y un elemento tal vez para mí muy importante es que eso nos permite tener ensayos controlados que permiten el aprendizaje del error y la repetición sin riesgo para el paciente o el practicante, y eso definitivamente la práctica real con componentes reales no nos lo puede permitir. Entonces, ese escenario controlado es supremamente importante. Pues este autor, que es bastante importante en todo lo de simulación, plantea estas dimensiones de la simulación, no vamos a entrar en detalle, pero ahí pues, saqué algunas líneas de experiencia. Esta es una experiencia que se aplica con estudiantes de semiología que están en séptimo semestre. La carrera también la hemos aplicado con residentes de medicina familiar en posgrado. También el tipo de conocimiento de habilidades, claro, la simulación parte de saber qué es lo que queremos lograr con los estudiantes. La tecnología que se necesita, sobre pretender muchas cosas, el grado de participación y este elemento de la realimentación, pues que ahora con la descripción de la experiencia pues lo vamos a ver. Simplemente como paso rápido, decía que estuvo en la charla de la doctora Maya de ayer, él también lo mostró ahí. La baja fidelidad que son pues entrenadores de partes corporales como por ejemplo para hacer todo lo que es una función que obviamente a nosotros no nos servía para ese objetivo que es comunicación, porque pues aquí es como complicado de elementos comunicativos. Tenemos el de mediana fidelidad, que es el que nosotros utilizamos. Aquí están pues, por ejemplo, de técnicas ápticas y programas de videocomputador, o sea, por ejemplo, casos clínicos basados en computador, pero pues aquí nos encontramos el que nos interesa en este caso, que es el paciente simulado o estandarizado. Los de alta fidelidad, que son entornos pues, completos, que simulan lo más posible la realidad, como aquí que es de alta tecnología, pero donde también se puede introducir por ejemplo, el paciente simulado, en este caso de un familiar simulado. Este, por ejemplo, es la muñeca, pues, que es un trabajo de parte, aquí está un actor siendo el papá. Entonces, existe muchísima evidencia alrededor de la simulación, es creciente cada vez más la evidencia alrededor de esto. Hay ya metaanálisis de referencia alrededor de esto. Y se ve vinculado pues, mucho ya su utilidad, eso no cabe duda. Pero de todas maneras todavía hay muchos problemas en evidencia y calidad metodológica, pero en el caso nuestro hay que decir que la mayoría de la evidencia que existe es sobre simulación de alta fidelidad y entrenamiento de habilidades procedimentales, y realmente hay muy poca evidencia alrededor de lo que es comunicación. Y por eso el reto que se plantea es la transferibilidad, es decir, si esto realmente va a impactar en que tengamos mejores médicos y tengamos más seguridad del paciente. El paciente simulado pues tiene varias definiciones, aquí pues tenemos dos de ellas, pero es una persona, puede ser normal o puede ser un paciente real, porque sobre todo ha sido entrenado para presentar su patología o una patología simulada como tal. Bueno, la experiencia nuestra la empezamos en el año 2012, o sea, ya estamos en la tercera cohorte en este momento. Se parte pues, de una reflexión sobre la formación en semiología, lo que abarca esa reflexión, que es bastante amplia. Hay una adecuada, se plantea con esto las directivas de la universidad, de la escuela, de la facultad, hay una adecuada receptividad porque esto requería apoyo y requería apoyo económico sobre todo, entonces era importante la receptividad. No, pues nuestra universidad tiene diferentes facultades en todas las áreas del conocimiento y tenemos una escuela de arte dramática, entonces pues nos pareció que era lo más lógico utilizarla. En la literatura pues se utilizan diferentes tipos de pacientes simulados. En muchos son familiares de los mismos estudiantes que se los llevan, en otros lo hacen con convocatorias, puede hacer cualquiera, pero nosotros utilizamos los estudiantes de arte dramático. Y lo interesante es que la Escuela de Artes Dramáticas también lo asumió como un proyecto conjunto. Para ellos fue bastante llamativo que vinieran los de medicina buscando. Los que conocen nuestra universidad, nosotros tenemos dos sedes en dos sitios diferentes de la ciudad, entonces medicina y salud pues está en una sede y somos los de allá, pues, y el Marenes, que es el resto. Lo miran así, entonces pues a ellos les gustó mucho pues que medicina los fuera a buscar y lo han asumido como un proyecto conjunto de ese interesante porque ha sido muy transdisciplinar y hemos aprendido del uno y el otro. La gente del teatro es muy experta en kinesis, en proxemia y esto nos ha ayudado mucho. El grupo desarrollador pues estaba un docente de las clases dramáticas. Nosotros lo que hacemos es vincular a los estudiantes del último año de la licenciatura en dramáticas, que los vinculamos como monitores, que es decir que nosotros les pagamos desde la escuela de medicina. Ahí está el coordinador del curso de semiología y está el grupo de docentes de medicina familiar que participan en el curso de semiología. Entonces escogimos porque, pues aparte de que yo soy médico familiar, porque consideramos que es justamente la especialidad que tiene mayor, digamos, profundización en lo que es comunicación. Entonces el grupo de docentes que ya participan en el curso y que además tutorea a los estudiantes durante todo el curso, porque las diferentes especialidades los hacen muy puntualmente mientras están en cambio, pues ahí en neo, pero entonces ellos los tutorean todo el curso de semiología, son los que encargan de esta actividad. Bueno, toda la experiencia lo que incluyó fue empezar a preparar los libretos a los casos. Ese caso se tenía que desarrollar, casos pues que muchas, la mayoría de las ocasiones son reales,
lo que se hace es desarrollarlo de forma tal que eso le va a servir también de libreto al actor. Eso quiere decir que el caso clínico se tiene que describir de forma tal que alguien que no tiene nada que ver con medicina lo pueda entender, porque además es el que va a decir las cosas. Entonces está eso, pero también hay información clínica, porque está el profesor que va a supervisar la actividad, que tiene que saber cuáles son los hallazgos del examen físico que ese panel simulado pues debería tener. Se hace un proceso de un instructivo, se desarrolla para los actores para que sepan qué tienen que hacer, para los estudiantes y los profesores. Es un proceso de entrenamiento de los actores que ha sido bastante complicado, porque nosotros nos toca empezar el semestre vincular a los estudiantes y sobre la marcha empezarlos a entrenar, y es complicado. Eso incluye una primera fase de los de teatro, que lo que hacen es preparar el acto como tal desde su punto de vista, pero después una supervisión de parte nuestra para que los ajustemos a cómo tienen que presentar el caso desde el punto de vista médico, que ellos a veces cambian una palabrita y decimos que si se cambia palabra me cambia todo, y por ejemplo unos hallazgos semiológicos que se puedan simular, porque pues, no todo se puede simular, pues también decirles cómo lo tienen que hacer, etc. Desarrollamos, y esto realmente no todo eso se hizo desde el principio, esto es un proceso de aprendizaje también propio para todos nosotros. Se ha desarrollado para esta última corte un instrumento de evaluación tipo lista de chequeo, porque lo que vimos es que la realimentación, que es tal vez el elemento más importante de la simulación, se estaba haciendo pues de no forma estandarizada, entonces cada profesor hacía como a su manera y los estudiantes se quejaban de que notaban pues las diferencias. Entonces lo que hicimos fue desarrollar instrumentos de evaluación tipo lista de chequeo sobre las cosas que se iban a evaluar. También se hizo por virtualizar todo el curso, la plataforma Moodle que utiliza la universidad, es decir que todos los talleres, todas las guías, los instructivos, todo está disponible en la plataforma como tal para los estudiantes, y bueno, es algo que todavía no lo hemos virtualizado totalmente, pero cada vez lo vamos a que todo se vaya a virtualizar como tal. Y montar, por ejemplo, como nos mostraron esta mañana los videos de cómo hacer los casos del examinar al paciente. Inicialmente no teníamos cámara de Gesell como tal, entonces lo hacíamos en salones de clase. En algún momento nos podían facilitar un espacio en el cual hacíamos como transmisión en televisión en directo, es decir, sellábamos un sitio, lo poníamos como consultorio, al otro lado están los estudiantes, pero no había mucha disponibilidad. Entonces, era muy inadecuado, que afortunadamente pues, pudimos adaptar un consultorio que teníamos en la facultad, que es de salud sexual y reproductiva, y se hizo la inversión para pues, montar la cámara de Gesell, y ahí lo estamos ya haciendo, aunque como hay casos simultáneos, pues no todos los casos se pueden hacer ahí, pero la mayoría lo estamos haciendo ahí ya con pues, mucha mejor, obviamente, ya infraestructura para hacer. Simplemente les quiero mostrar esta es la guía y el instructivo que se le da a los actores y a los estudiantes, solamente diferente, es una para los actores y otra para los estudiantes. Aquí tenemos el consentimiento informado, porque los estudiantes deben firmar un consentimiento informado que les va a grabar, además para que consientan que eso se utilice como material educativo posteriormente. Ellos firman esto, este es el cronograma, que esto es bastante complejo para todo esto, todo este mapa para hacer todos los casos, durante todo el semestre. Esta es la lista de chequeo, pues no sé lo que ustedes mostraron ahorita, son 30 ítems. Mucha gente a mí pues, que participa en esta actividad me criticaba porque la consideraba muy extensa, pero el martes que estuve en el congreso de a la gente que hace los exámenes en Estados Unidos, es una lista de 40 ítems, entonces me quedé tranquilo de que antes no es tan extensa. Bueno, simplemente les quiero destacar que aquí se evalúan muchos aspectos, ¿no? Aspectos actitudinales y de habilidades de comunicación y de examen físico también. O sea, aquí están evaluados muchos aspectos de relación con el paciente, etcétera, pero que son cosas fáciles de evaluar de un sí o un no, pero pues con unas observaciones. Y lo otro importante es que estamos estableciendo que esto se haga como heteroevaluación, pero también como coevaluación. O sea, lo hacen el profesor, pero también lo hacen los estudiantes, los compañeros que está haciendo la actividad. El caso se hace cada 2 semanas. Siempre está presente el docente, el tutor de medicina familiar. Hay un docente de bioética, porque bioética se ve como con semiología. Y como la mayoría de casos plantean ciertos retos éticos también, es interesante la participación de los docentes de ética. Está el docente de artes escénicas y pues el grupo de estudiantes que oscila entre 6 a 11. Realmente siempre es de 10 a 11 estudiantes, pero este año tengo una cobertura diferente. Estos son los 15 casos que se han desarrollado hasta ahora. Inicialmente se han desarrollado solamente 7 casos, y la verdad es que esos 7 casos tenían, el balance era más hacia un reto comunicacional realmente, que hacia un reto semiológico. Entonces, pues, eso lo ahorramos y hicimos otros casos para que tuvieran un mejor balance entre lo comunicacional, lo relacional y lo semiológico como tal. Entonces, bueno, ustedes ven que hay diferentes patologías, diferentes situaciones. Este es, por ejemplo, una parte, ni siquiera está completa una parte de los casos donde se describe
quién es el actor, el médico. Cuando digo tipo de género es ¿por qué? Porque hay casos, por ejemplo, en los cuales se necesita que sea un hombre o una mujer. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una actriz seductora, pues necesitamos que el estudiante sea un hombre. O a veces le ponemos un actor seductor en la tendencia homosexual y entonces le ponemos un hombre. Y entonces lo hacemos así, por eso lo hacemos en el escenario, estamos en urgencias, estamos en el contexto de donde estamos, se describe el caso y pues si es necesario se describe para clínicos. Esto pues lo hacemos todavía un poquito artesanalmente en el sentido pues de que el profesor tiene en su computador imagen de radiografía o los paraclínicos y pues se le muestran al estudiante para que ayuden en el proceso de diagnóstico los casos que son necesarios. Se hace videograbación, no se puede hacer de todos, en eso pues, la oficina de comunicación de la facultad nos apoya, pero no hemos podido que graben todos los casos. Y pues lo más importante es la sesión de la realimentación, lo que se hace el debriefing. Este debriefing se hace la discusión, participan los estudiantes. Una cosa muy importante es que el actor o los actores participan. Y eso ha sido muy valioso porque para el estudiante lo considera como una visión casi del paciente. Oye, dicen, nunca jamás un paciente nos dice que cómo lo hemos hecho, entonces lo ven un poquito así, y además que el actor pues, le da otra serie de elementos sobre, por ejemplo, su postura, su corporalidad, su forma de mirar, etc. Que es interesante. Está obviamente los docentes, y bueno, cuando se hace grabación pues se utiliza para mostrar al estudiante, mira, aquí hiciste esto, aquí miras el paciente así, o hemos tenido hasta esta población todos los años. Esto pues aquí una coyuntura, un grupo de una altísima mortalidad básica, entonces quedó muy pequeño, por eso ha sido buenísimo para nosotros porque facilita las cosas. Entonces hasta ahora hemos tenido 191 estudiantes, lo cual es interesante porque cuando uno lee la literatura sobre esto, sobre todo en cosas de comunicación, las muestras que llevan son de 20 estudiantes, 30 estudiantes. Esta es una de las muestras grandes que tenemos y estamos por poder publicar esta experiencia. También se complementa esto con medición de percepciones. Estas, por ejemplo, las preguntas que se hacen a los estudiantes, cómo con la actividad pues, con varios estimulados contribuye a mejorar sus áreas de comunicación, de manejo de situaciones difíciles, por tanto les ponemos pacientes agresivos, les ponemos la adolescente que los papás la obligan a ir al consultorio, los padres del tipo. Cómo le aporta que el actor le participe en la discusión, cómo le aporta su formación y en general pues, tan útil la considera. Y también califican cada uno de los casos. Como ustedes pueden ver, la percepción siempre es bastante buena, muy alta, más del 90% que la consideran muy útil, y esa es la calificación que se le da a los casos, toda pues, es muy buena calificación, pero inclusive un 4.1 es una muy buena calificación, pero es muy diferente a los otros, entonces nosotros miramos ese caso qué es y miramos qué es lo que está pasando ahí. He puesto algunos de los comentarios cualitativos que hacen los estudiantes, que me parece interesante. Ustedes ven que todos los comentarios son muy positivos, señalan cosas como que, claro, son 11, 12 estudiantes generalmente y tenemos 7 casos en todo el semestre para cada grupo, lo que quiere decir que siempre se quedan en una sede sin hacer la actividad directamente. Todos la ven, pero no todos la pueden hacer directamente y se quejan de eso. Y pues esta parte pues ya estamos mejorando, el escenario como tal, la realimentación, bueno, etc. Solamente ha habido un comentario negativo de los 191 que hemos tenido en 3 años, igual lo quise traer porque me parece muy interesante, donde el estudiante considera que no es pérdida de tiempo y que esas cosas no pasan en la vida real, ¿sí? Bueno, entonces después miramos, pero igual nos sirvió para reflexionar cositas. En cuanto a conclusiones, pues nos parece una experiencia positiva, con excelente aceptabilidad de los estudiantes, profesores y directivos. Hay una demanda pues, de recursos humanos de recursos financieros complicada, nosotros como universidad pública, y eso es difícil, y pues el reto del tiempo es poder que toda la directiva, a pesar de la situación económica de la universidad, pues considere que es una actividad importante y la podemos sostener porque pues sí se necesita recursos para eso. Estandarizar la realimentación, como apenas este año introdujimos el elemento de la lista de chequeo y esto, pues tenemos que ver ya cómo nos va con eso y qué tanto nos sirve para estandarizar el proceso de briefing. La formación de profesores, claro, pues los médicos familiares son muy expertos en comunicación, pero eso no quiere decir que sean muy expertos en hacer ese tipo de estrategia, y pues hasta ahora ha sido muy empírica la aporte y felicitarse al poder habrá que informarlos también para que cada vez se mejoren en esto. Ese es uno de los problemas más graves, más serios para nosotros, el recambio, porque como son estudiantes de último año los formamos y al otro año ya no están, la mayoría. Ha sido bastante complicado porque el recambio a veces es del 90%, este año fue del 100%, por ejemplo, todos fueron nuevos. Y pues a veces una gente pierde el tiempo porque pues es chévere. Y bueno, ha sido interesante porque ellos se van y después ellos ya quieren montar eso como un aspecto laboral, ¿no? También. Como por ejemplo ya lo vimos que en Estados Unidos hay toda una carrera alrededor de eso.
Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que ir mirando como qué hacemos ahí. Porque, bueno, la estrategia es contratar a ellos mismos ya como actores profesionales, pero son más costosos. Combinar los paneles simulados con simuladores de mediana y alta fidelidad. Entonces, aprovechar los simuladores que tenemos de mediana y alta fidelidad y hacer la combinación. O sea, combinar los actores ya con el simulador como tal para tener experiencia del físico. Evaluar el impacto en forma objetiva, es algo que ya vamos a empezar a hacer. Eso incluiría probar este grupo control y mirar también el mantenimiento, que es algo que en la literatura todavía es un reto y todavía no está muy claro. Y es cómo esto realmente está permitiendo que esos estudiantes que pasan por esa actividad mantengan esas actividades en el tiempo, incluso ya cuando son médicos. Entonces, algo que tenemos que hacer es coger el primer grupo, ya va a entrar internado. Entonces, coger el primer grupo y bien internado, hacerle una valoración a ver si realmente lo mantienen en el tiempo. Y hay una frase del doctor Gaba también que plantea que es un reto encontrar la mezcla correcta de aprendizaje tradicional, aprendizaje basado en simulación y experiencia del cuidado del paciente. Y desde ese punto de vista, ya para finalizar, entonces consideramos que para formar las competencias semiológicas, pues siempre hemos tenido dos pilares claros, siempre, que ha sido la parte teórica y la práctica clínica con pacientes reales. Pero le introducimos pues, dos elementos más. Ahora le introducimos que pues, se debe introduciendo desde hace ratos los modelos de simulación, maniquíes, software, videoteca, etc. Y los pacientes simulados, una estrategia muy importante. Y así estamos tratando de fundamentar con la adquisición de las competencias semiológicas de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, profesor Claudia Villegas de la Universidad Concepción Florida de Norte. Pues primero que todo quiero felicitarlo. Muchas gracias. Felicitarlo a usted, a su grupo de trabajo y a la universidad por esta estrategia que es demasiado importante, tiene una evidencia a nivel mundial que cada vez está creciendo y se han mostrado los beneficios. Que es un esfuerzo muy grande porque desde la parte económica y de recursos demanda mucho, entonces de verdad pues este reconocimiento, y me parece pues muy bonita la experiencia que usted nos comparte el día de hoy. Quisiera saber, usted nos comentaba que esto se está utilizando con estudiantes del séptimo semestre, si, o sea, a futuro entonces se iría a utilizar también con estudiantes de otros niveles, y me gustaría saber ¿cuáles son los criterios o cómo hicieron ustedes para identificar cuáles son esos casos o esos núcleos temáticos que son los que ameritan, por ejemplo, desarrollar esta estrategia? ¿Cuál fue el criterio? Okay. La primera pregunta pues es el sueño, la verdad, pero en este momento si hay las penas ahí para hacer esta actividad es complicado, pero sí es el sueño. Por ejemplo, usar los pacientes simulados como el paciente incógnito, lo decían los internos, por ejemplo. Hacer el tipo de cosas sería ideal poderlo porque sí se necesita sostener en el tiempo. Yo ya hablé, por ejemplo, de lo que es el Master Learning, entonces eso requiere repetición. Es decir, usted para ganar mejor habilidad tiene que repetir. Y entonces en eso sí habría que mirar cómo lo vamos a hacer, pero todavía no lo estamos haciendo. Y luego los casos, pues en parte a veces es mucho como la facilidad de las cosas. Por lo menos la parte de problemas de comunicación relacionales sí se basa mucho en la experiencia. Entre todo el grupo de médicos familiares, bueno, ¿cuáles son las situaciones que antes le presentan a los médicos? El paciente agresivo, el paciente que lleva 3 horas esperando urgencias, la adolescente que no le quiere hablar porque los papás lo llevan obligado. Entonces son las situaciones comunes que nos enfrentamos en eso, nace mucho de la experiencia. Y lo otro tiene que ver con que pues, tratamos de juntar con lo que ellos están viendo. Entonces la idea es que si ese grupo está rotando en cirugía en este momento en abdomen, entonces le ponen un caso de dolor abdominal, pero le mezclamos otros elementos. Entonces, por ejemplo, es una trabajadora sexual, quiere encontrar abdominal y hay unos elementos ahí que se introducen y así para cada cosa. Entonces digamos que la parte clínica tiene mucho que ver con las rotaciones que ellos hacen y la parte comunicacional con lo que consideramos que son las problemáticas más comunes que se enfrenta el médico. Y una última pregunta, perdón. Esto lo utilizan, o sea, dentro de lo que son las metodologías de enseñanza-aprendizaje y también como metodología de evaluación. Muy buena, porque esas son las dos metodologías que se usan lo del paciente simulado. La verdad es que nosotros lo estamos usando más que todo como formación, más que todo. Sí lo hemos querido introducir hemos querido introducir porque no lo tenemos todavía en OPSE como método de evaluación de semiología, pero ha sido todavía muy difícil porque no tenemos un escenario adecuado para hacerlo ni en el hospital ni en la universidad para montar las estaciones. Y además que, créanme que necesitamos que los docentes nos colaboren porque necesitan varios docentes para poder hacerlo. Entonces no hemos podido todavía.
En parte es evaluativo un poco porque el formato permite, entonces, pues ese docente finalmente le va a emitir una nota al estudiante y pues este ejercicio le va a servir para eso. ¿Sí? Muchas gracias. Doctora María. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, felicitaciones, doctor Pineda, por ese avance que están logrando en la universidad. De verdad que es muy bueno. Gracias por la referencia que hace por ahí a uno de los artículos que he escrito. Solo para comentarles dos aspectos de la experiencia que tenemos en la parte de comunicación. La tesis doctoral que yo hice tiene que ver con comunicación también. Tengo una muestra de 365 estudiantes trabajando en comunicación. Cómo se implementa toda esta parte de simulación para desarrollar las competencias comunicativas. Yo solamente quisiera hacer una observación, si la quieren considerar como parte de la experiencia. Inicialmente trataba de abarcar mucho, colocando un caso, la radiografía, todo lo que más pudiera comentar para ver cómo analizaba el paciente dentro del proceso. Se mezclan las competencias, llega el momento en que uno no sabe si evaluar cómo está examinando o cómo está pensando o cómo está hablando. Entonces, yo creo que es importante, con el trabajo ya tienen la primera herramienta, es comenzar a diferenciar qué tipo de competencia es la que esperan los estudiantes. Es de comunicación, entonces no me preocupo tanto de cómo hacer el examen físico. Yo trabajo en la parte inicial de comunicación en semiología, con semiología, no nada de eso. La fase inicial es puramente técnica, si preguntó cuándo comenzó, cómo evolucionó, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos comunicación en genética, que lo hacemos con los estudiantes ya de posgrado, ya la pregunta no va a, ya el tipo de estructura del paciente no va a ser simplemente ese, sino el por qué hizo esa pregunta alrededor de lo que estaba preguntando. Entonces, hay diferentes niveles de complejidad dentro de la parte de comunicación que se pueden ir trabajando y separando realmente más bien con unos, después de haber hecho el interrogatorio pase y ahora sí haga el examen en un paciente, puede ser el mismo si lo contrata para eso, pero con otra guía, con otro instrumento, otra lista de chequeo, porque por ejemplo cuando veía yo lo vi muy rápidamente. Yo no quiero ser crítico, sino les cuento mi experiencia. Llegaba el momento en que no sabía si corregirle como le tocó el hígado o el tipo no preguntó bien. Entonces yo tengo un escenario para el examen físico, otro para la comunicación, otro para el tacto vaginal, y si quiero la relación médico-paciente hago un escenario mixto, o sea un híbrido, en el cual hago la parte de paciente más la pelvis, pero es un escenario específico para eso y no mezclado, no pase y ahora mete el dedo en la pelvis, porque eso le quita un poquito de, ¿cómo así? Ahora estaba preguntando y ahora voy a hacer tacto, pero ahora sí es un muñeco y aquí era un paciente. Son inconsistencias que de pronto quien está metido dentro del proceso las vive. Si de entrada hay un escenario, está acostado el paciente, tiene la pelvis acá y ya sabe lo que va a hacer y le puede preguntar y después si accede a hacer el tacto, está en el mismo escenario con las mismas habilidades y le da un ambiente mucho más cercano a eso. Entonces esa simulación de mediana fidelidad, si se logra así, es solamente por contarle mi experiencia, lo pueden ir ubicando en niveles de complejidad de comunicación. Yo quiero que maneje paciente agresivo, que dé una mala noticia, que haga esto, pero si lo que quiero es que además analice el caso clínico, entonces más bien lo pongo en una simulación de alta fidelidad, que incluso no necesita paciente simulado o estandarizado, y si lo que quiero es la parte técnica, pues utilizo un híbrido o un simulador por partes. Lo felicito porque es un excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la sugerencia. Doctor Pineda, la última pregunta. Sí, señor. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo hacer con el estudiante desde el ámbito de la simulación crear en él una actitud de responsabilidad con el paciente? Desde el punto de vista, digamos, ético, desde el punto de vista de seguridad del paciente y desde el punto de vista de humanización de la atención. Pues nuestra experiencia ha sido justamente que los actores lo hacen también sobre todo cuando estamos, porque hemos notado esa diferencia, cuando se hace en el salón de clases común y corriente, donde se adapta una silla y un medio escritorio y hay camilla prácticamente, y los estudiantes que están viendo la actividad del profesor están ahí mismo, el estudiante asume la actividad diferente, cuando lo hacemos en la cámara de Excel. El muchacho se mete allá y se olvida que ahí hay una cámara y que detrás de ellos están viendo. Es lo que ellos mismos nos cuentan. Se mete en el encuentro totalmente y desde ese punto de vista que ya se inmersa, hace una inmersión total
en lo que es la actividad médica como tal. Entonces podemos ver toda su parte ya de relación con el paciente, humana, etcétera. De pronto la parte de seguridad del paciente, es decir, desde el punto de vista, claro, de que también seguridad con el paciente es saber cómo relacionarse, saber cómo preguntar, está metida. Pero otros aspectos de seguridad, bioseguridad, ese tipo de cosas no están ahí. Pues no hay, por ejemplo, un lavamanos para que haga eso, pero está todo lo de comunicación. Pero la experiencia que hemos tenido hasta ahora, la verdad es que el estudiante se mete en el cuento y el actor lo lleva tan a meterse que se le olvida totalmente que está en una actividad, digamos, singular, entre comillas. Y de verdad que ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Bueno, vamos a continuar. Sí, yo quería aportar algo que es muy importante en este tipo de actividades, es el debriefing. Yo creo que el debriefing es una cosa absolutamente clave en la simulación, porque el debriefing no solamente se refiere a una estrategia en el proceso pedagógico, sino que es un mecanismo, es un método, es una metodología que parece que tiene la capacidad resolutiva en términos pedagógicos de poner al estudiante, al docente, primero en el mismo nivel, porque es que el debriefing no es justiciero. ¿Ve? El debriefing lo que hace es horizontalizar el conocimiento, y eso es muy importante a la hora de poner aspectos pedagógicos distintos en el aprendizaje de la medicina. Cuando el estudiante es capaz de verse filmado, ya eso es un choque. Cuando él se vea filmado y él ve la cara que puso, lo que en términos psicoanalíticos se denomina el semblante, su semblante frente al paciente, que él no se ve pero lo ve allá proyectado, cuando tiene la capacidad de oír lo que sus compañeros dicen como iguales, y a la vez el respeto del docente que lo asume como un igual en términos disciplinares, el asunto pedagógico cambia. Yo creo que la simulación tiene este aporte que no solamente debe circunscribirse a la simulación, realmente si uno tuviera más imaginación podría hacer debriefing en muchos sentidos y en muchos escenarios pedagógicos y en muchos escenarios de medición cuantitativa y cualitativa. Pero yo creo que el debriefing introduce un aspecto pedagógico evaluativo absolutamente importante. Y lo otro que quería decir para concluir es que a mí me parece que la simulación, realmente el enmarque de la simulación ha sido en el ocio, pero a mí me parece que es fundamental como actividad formativa. Es decir, nosotros no tenemos otra manera de medir competencias ahora, los currículos que definimos por competencias. La mejor manera es esa, y es una estrategia absolutamente importante. Sin embargo, cuando uno utiliza todo este proceso en la formación, el asunto es muy distinto. ¿Sí? Es decir, uno puede ver, por un lado, la continuidad y puede medir impacto. Que el impacto en la simulación es lo que menos se mide y es muy difícil. Medir, por ejemplo, emociones. ¿Sí? Porque básicamente la simulación lo que quiere hacer es medir una emoción a través de una simulación. ¿Cómo hace uno eso estadísticamente significativo? Eso no es fácil, porque obviamente estamos hablando de una cosa que es subjetiva. Poderlo hacer visible, poderlo hacer medible, es otro reto que tiene la simulación en términos de la investigación y del impacto pedagógico para cambiar de estrategia. Muchas gracias, doctora Claudia Pineda. Vamos ahora a la segunda y última conferencia de este importante evento. Un currículo flexible, fortaleza de debilidades y lecciones aprendidas, doctora Olga Clemencia Buritica, directora del programa Medicina, Universidad de Caldas. Buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir algunos elementos sobre el currículo en el programa de medicina de la Universidad de Caldas. Esta presentación tiene aportes de los estudiantes en la parte de las fotos, porque han grabado sus experiencias, y parte de lineamientos que nos ha facilitado la universidad con respecto a la flexibilidad. En la Universidad de Caldas se asume la flexibilidad como un compromiso, tanto académica como administrativa, lo que se refleja en el proyecto educativo institucional, en el plan de desarrollo y la política curricular. Dicha flexibilidad está en relación con la integralidad e interdisciplinaridad en los planes curriculares y proyectos educativos de los programas. Es decir, tenemos esas tres categorías: la flexibilidad, la integralidad y la interdisciplinaridad. Y esto tiene que reflejarse entonces en la práctica. Aquí estaban
reconociendo las muertes de los pacientes con SIDA, una actividad de los estudiantes. Con respecto a la integralidad en la misión de la universidad, que está en el proyecto educativo institucional, miren ustedes cómo se habla de formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad con el fin de aportar a las problemáticas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable. Aquí, con el creador del Banco de los Pobres, en una actividad sobre salud. Con respecto a la integralidad en la política curricular, mire, no solamente en la misión de la universidad como tal, sino también en la política curricular, definiendo el currículo como un trayecto a través del cual se orientan los procesos de formación integral de los estudiantes en sus diferentes dimensiones. Hay una actividad en la estrategia AEPI. Aquí el profesor es el Ariel está con su grupo de estudiantes, además este profesor dirige un semillero contra el maltrato infantil y un semillero de afectología. La interdisciplinariedad en la política curricular, se promueve la articulación, miren ustedes, de una manera armónica entre docencia, investigación y proyección, pero a su vez entre teoría y práctica e interacción entre la academia y la sociedad, entendiendo cómo es la interdisciplinaridad como la interacción de diferentes profesiones para la comprensión integral de los fenómenos sociales y naturales. Una actividad interdisciplinaria, participación de profesores y estudiantes en la semana del síndrome de Down. Viene entonces la flexibilidad. Hemos pasado por la integralidad, la interdisciplinaridad y vamos a la flexibilidad. El desarrollo de actividades universitarias con criterios de flexibilidad, respetando la pluralidad ideológica y adoptando distintas alternativas metodológicas y organizacionales que propicien su apertura hacia la comunidad, mediante la oferta de servicios académicos, investigativos, de proyección y otros, es decir, los misionarios. Esto incluye también las prácticas académicas. La flexibilidad en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2009-2018 tiene como objeto flexibilizar la estructura curricular de los programas académicos, relacionado también con los modelos pedagógicos, la parte curricular, la parte didáctica, apoyados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, de una manera integral. También en la parte práctica, donde se ve todos los aspectos de integralidad, interdisciplinaridad. En la política curricular, ¿cómo esa flexibilidad? Miren ustedes, diferentes oportunidades académicas y administrativas, para que cada uno de sus miembros decida con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida académica, buscando la apertura. Pero teniendo en cuenta también la trayectoria. Es un programa de medicina de más de 50 años. El programa de medicina asume ese compromiso de esas categorías. Y en el proyecto educativo, uno de sus propósitos es, como ustedes pueden ver, formar médicos con adecuados conocimientos humanísticos, científicos, tecnológicos, investigativos y de proyección, buscando la transformación social, así como la atención en salud y con énfasis en el primer y segundo nivel de la atención. Algunos ejemplos: la estructura orgánica de la Facultad de Ciencias para la Salud. Hay diferentes programas: medicina, enfermería, licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes, y tecnología en regencia de farmacia. Pero no es solamente sobre el papel, es en la práctica también, aplicando las categorías que mencionábamos ahora. Se comparte, por ejemplo, el laboratorio de simulación en las prácticas. Segundo, la participación en diversas actividades como las siguientes. Miren ustedes, relacionadas con las funciones misionales, pero también de carácter gremial, lo relacionado con bienestar universitario, todo lo extracurricular y la oferta de actividades abiertas tanto para personas del interior de la universidad
como del exterior. Por ejemplo, la gran cátedra de medicina interna a la cual asisten diferentes personas de la universidad o de instituciones prestadoras de salud. Igualmente en esta parte de salud pública y humanidades médicas, donde hay diferentes ofertas. Una actividad de salud en donde participa un egresado del programa de medicina y con estudiantes de medicina. Tercero, la estructura del plan de estudios. Aquí hay algunos elementos: los créditos opcionales y electivos, el reconocimiento a través de participaciones acreditables, que puede ser en diferentes actividades como lo pueden ver, incluyendo participaciones acreditables en intercambios y pasantías. Todo esto da reconocimiento en créditos. Las rotaciones, en la parte clínica son 10 rotaciones en el año. Nosotros no hablamos de semestre como tal, sino de momentos porque es un continuo. Cada mes se programa. La posibilidad al terminar semiología y medicina interna de optar por seguir en el núcleo de pediatría, de cirugía o de ginecobstetricia. Eso sí, previamente deben haber realizado el curso de técnica quirúrgica porque se requiere esa introducción a esta parte. Además, el estudiante podrá cursar un número de crédito superior de acuerdo con su trayecto curricular y de acuerdo con su interés. Este es un ejemplo. Natalia, una de nuestros estudiantes, es una estudiante sobresaliente. Natalia, por ejemplo, tiene actividades académicas de séptimo momento. Tiene cirugía pediátrica y cirugía plástica. Tiene actividades de octavo momento, anestesiología y reanimación. Actividades de noveno, atención del parto y puerperio normal. Y de décimo, especialidades en psiquiatría, que se cursan durante un mes, como ustedes pueden ver acá. Este es 2014-1. Pero además hay otras que tienen una duración mayor, de los 4 meses, durante todo el momento, como atención sanitaria en situaciones de desastre. Ella tiene en total inscritos 24 créditos. Este es el trayecto curricular de Natalia. Y ella lo ha construido de acuerdo con su interés y realmente ha tenido una dinámica muy importante con un muy buen rendimiento tanto personal como académico. Todo eso está muy relacionado con fortalezas y oportunidades, pero también tenemos dificultades y retos, que son muchos, pero aquí solamente coloqué algunos que son importantes. Falta coherencia entre la parte académica y la administrativa en aspectos como la inscripción en línea, la apertura del sistema de registro académico y la programación de las actividades académicas o materias. Sobre todo con registro académico, porque la dinámica es mes a mes y por lo tanto cada mes hay que estar subiendo notas por parte de los profesores, haciendo retroalimentación, mirar quién perdió porque debe repetir inmediatamente. Algunos estudiantes cancelan un día antes de empezar la rotación. La dinámica con la coordinación a través de las prácticas académicas con los hospitales, por ejemplo, también es complicado. Esa parte de coordinar para que todo funcione bien es compleja. Hay dificultades en el recorrido curricular por la diversidad de posibilidades para los estudiantes, especialmente para los que están en diferentes momentos, porque hay requisitos. Muchas veces el estudiante está interesado en cursar una actividad académica, pero no ha cumplido el requisito. O de pronto perdió, tuvo que cancelar el periodo académico y tiene dificultades para reiniciar porque no hay cupo, entonces hay que garantizárselo y eso hace un poquitico difícil el recorrido. La dinámica de 10 rotaciones al año implica un esfuerzo continuo para cumplir los requisitos de la política curricular, como las evaluaciones. En la universidad hay algo que estipula que la actividad académica debe tener mínimo 3 evaluaciones y por lo tanto mes a mes habrá que tener esa dinámica de evaluación y el seguimiento y subir las notas y hacer la retroalimentación, y eso lo hace dispendioso y es un esfuerzo. Muchas gracias. Estos son algunos elementos. Ya si tienen preguntas, con mucho gusto. Gracias, doctora Olga. Preguntas del auditorio. Esperemos un momento, el doctor Carlos Escobar.
Yo quisiera agradecerles mucho a todos, pero quiero hacer un comentario especial antes de despedirnos. Quiero hacer un comentario especial sobre esta presentación. Yo le pedí a la doctora Olga Clemencia, especialmente, que viniera a contarnos qué era esto del currículo flexible. Lo que voy a decir, lo voy a decir con absoluto respeto por lo que cada uno de ustedes hace como un esfuerzo, ¿sí?, para presentar y hacer flexibles sus currículos. Y no quiero tampoco plantearlo como una manera, como una situación de carácter generalizado. La mayoría de las veces que le presentan a uno un currículo flexible en una facultad, suele ser un currículo rígido con un X porcentaje de opcionales. ¿Sí? Como les digo, lo estoy diciendo con absoluto respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera entendimos la flexibilidad como la posibilidad de tomar opcionales. ¿Sí? Ustedes pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo con un nivel alto de flexibilidad. Este es un currículo altamente flexible, ¿sí?, altamente flexible, que puede tener todas las complejidades de las que le habló la doctora Olga Clemencia. Y ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Cómo es posible que veo semiología y paso a ver ortopedia?